Año 1997. Mamita, extraño tanto no tenerte, no escucharte y no mirarte. Siento que apenas hoy te fuiste y me dejaste tan sola. Ojalá y pudiera decirte lo mucho que te necesito en estos momentos de mi vida. Hoy, cuando quiero alguna palabra de amor, de aliento y de perdón. Hoy que me siento tan alejado de lo mío. Hoy que solo tu recuerdo está conmigo. Hoy que lloro por las noches y nadie me viene a consolar, ni siquiera se dan cuenta de que estoy mal. Hoy que mis amigos son distintos y la escuela es lo peor. Hoy que me he superado tanto y que he hecho cosas que jamás pude hacer, nadie las nota. Si tan solo sintieras mi dolor, segura estoy que no te hubieras marchado. Es tan fuerte e inexplicable que quisiera morir. Soy tan débil y tan fuerte que no me puedo definir. Hasta creen que ya no lloro, pero qué equivocados están. Las lágrimas todas las noches me acompañan y solo tú lo sabes, solo tú me ves llorar. Mamita, ¿por qué te fuiste sabiendo que una hija tenías? ¿Acaso creíste que no me harías falta, que con un reemplazo todo sería igual? ¿Por qué tengo que ser tan sensible y todo me ha de lastimar? ¿Qué debo hacer para no sentir? ¿Qué debo hacer para no llorar? Año 2000. Hoy es el 10º año sin ti. Fue tan corta tu estancia junto a mí, aún siendo así dejaste la más marcada de las huellas y el más vacío corazón. Volteé hacia el día y lo sentí tan semejante a los pasados, pero con la diferencia en que tu recuerdo estuvo más presente que nunca. Pensé que tal vez un sueño habían despertado mi pasado, pero no fue así. Posible coincidencia o yo qué sé, pero la culpabilidad me inundó al enterarme que hoy era un año más sin verte. Tal vez mi subconsciente sepa lo doloroso que es y evite recordarlo, aunque llegué a pensar que ya me había acostumbrado, pero eso jamás sucederá. El acostumbrarme a no tenerte junto a mí, sé que nadie lo creerá por mi corta edad cuando te fuiste, pero solo yo sé lo que duele tu ausencia. Tan solo el pensar en cómo hubieran sido mis días junto a ti, en cómo por las mañanas te hubiera visto despertar, en tus posibles regaños por mi comportamiento, en tu consuelo para mis tristezas, en tu escandalosa risa que hubiese hecho eco en mi oído y tu inconfundible voz llamándome hija, aquí estoy. ¿Cómo pudiste alejarte así, sin un aviso de partida, sin un te quiero y un adiós de por medio? Año tras año me hago la misma pregunta y no logro encontrar respuesta y vuelvo a llorar porque revivo la misma escena una y otra vez, como si cada año fuera la primera vez que estaría sin ti. Mamá, quiero que sepas que así pase un año o 20, yo seguiré extrañándote y queriéndote de igual manera que el primer día que decidiste irte de aquí. Año 2009. Ya hace 19 años que te fuiste y te sigo sintiendo muy cerca de mí. Creo que ya he superado tu pérdida, aunque he de admitir que hasta la fecha me haces falta. Fui a tu tumba y mientras leía una y otra vez la fecha de tu nacimiento en la cripta, pensaba que serías muy joven si vivieras, 44 años. Hoy a mi edad los veo como un inicio de vida. Intento imaginarnos juntas hoy en estos momentos de mi vida y pienso que nos hubiéramos llevado pésimo, aunque igual sé que hubiese aprendido mucho de ti y tú de mí. La vida tiene tantas sorpresas y a veces, en realidad siempre tengo tanto miedo de eso que creo que no aprovecho al máximo las oportunidades. Sé que tú me ves todo el tiempo y cuidas de mí. Sin embargo, cómo me gustaría que pudieras darme algún consejo, de esos que suelen dar las madres a sus hijos para hacerlos sentir mejor y seguros. Pero en fin, con sentirte cerca de mí me basta. Gracias, mamá. Siempre fuiste tan fuerte que hasta la fecha tu fuerza es la que me mantiene de pie cuando creo no tener nada, ni siquiera a ti. Sigue tu camino hacia donde sea que vayas y no te preocupes por mí, que yo al igual que tú jamás me daré por vencida. Y como toda guerrera de vida lucharé hasta que llegue el día en que regrese a tu lado. Te quiero, mamá. Adiós. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 42 de La Magia del Vacío.
Y el tema que traemos el día de hoy es sobreviviendo a la muerte a través del duelo. Así que comenzamos. Inicio este episodio bastante sensible por obvias razones, pero hay dos principales y es que la primera es muy impactante, muy retador, muy fuerte el ver estas versiones pasadas mías, el releer de puño y letra algo que yo escribí con 12 añitos, 16 añitos, 24, 25 añitos y poder recordar lo mucho que estaba sufriendo, lo difícil que fue, lo que tuve que atravesar, lo que me costó hacerlo y cómo esas reinas de ese momento me han llevado al lugar en donde me encuentro hoy, ¿no? Desde un lugar ya muy, muy diferente, donde veo la muerte de mi mamá completamente desde otro lugar, y eso pues es de cierta manera gracias a este sufrimiento que le tocaron a otras versiones mías pasadas. Y por el otro lado, pues yo creo que para todos el compartir de manera pública, porque realmente no tengo ningún control de quién puede escuchar este contenido, y el compartir algo tan íntimo, pero tan íntimo como son unas cartas que en los momentos más vulnerables de mi vida escribí, como esas muchísimas, pero al final de cuentas creo que la meta final o la meta principal de este proyecto que es el podcast es que haya sustancia verdadera, en que yo no nada más les hable con muchísimo palabrerío y que no tenga sustancia lo que yo les estoy compartiendo. Creo que es más genuino, que es más real y que ustedes pueden empatizar o pueden espejearse en mi historia, y si están pasando por algo, atravesando algo así de difícil, se sientan acompañados, sepan que hay luz al final del túnel y que lo que sea que yo les comparta no es algo que no tenga una sustancia, no es algo que yo no haya integrado en mi vida, no es algo que nada más venga desde lo intelectual, desde un conocimiento de libros, sino desde algo que a mí también me ha tocado experimentar, cómo es que yo lo he vivido, cómo es que yo lo he atravesado, qué me hubiera gustado saber o que me dijeran o que alguien platicara de sí mismo que a mí me hubiera ayudado en aquellos momentos. Y eso al final de cuentas es lo que hago compartiendo algo tan íntimo y tan personal para mí. Entonces espero que realmente lo valoren porque de verdad que no es nada fácil. Y bueno, aquí se van a poder dar cuenta, porque les leí 3 cartas diferentes de 3 momentos distintos de mi vida, en cómo es muy diferente cómo yo me estoy expresando de la carta 1 a la última carta, y ahorita vamos a ir viendo el por qué. No podemos hablar de muerte sin hablar de duelo. Y el duelo no es otra cosa que este proceso por el que todos pasamos, como este proceso de adaptación que sigue a cualquier pérdida que tengamos. Yo aquí me voy a enfocar la mayor parte del episodio en la pérdida o el duelo después de una muerte física de una persona. Pero quiero que sepan que el duelo no nada más tiene que ver con la muerte física de una persona. Entonces, todo esto que yo les voy a ir diciendo, ustedes lo adaptan a cualquier situación en donde ustedes estén atravesando un duelo, que puede ser la muerte de una relación, puede ser la muerte de un proyecto, de un negocio que no les funcionó, puede ser la muerte de un país que llegaron con todo el ánimo en que la iban a armar, en que se veían haciendo su vida y al final no se pudo y tienen que regresarse a su país de origen. Puede ser la muerte, no sé, de alguna parte de su cuerpo cuando viven alguna enfermedad y, por ejemplo, se tienen que amputar, pues sí, alguna extremidad. Puede ser la muerte de físicamente como nos vemos, porque cuando van pasando los años y nos vamos acercando a la vejez, obviamente va muriendo como esa juventud, esa elasticidad en la piel, esa abundancia de cabello, etcétera. Entonces,
El duelo aplica para todas estas circunstancias en donde estamos atravesando una muerte, aunque no sea física. Ahora, ¿por qué es importante que sepamos del duelo? Porque, miren, de pura entrada el duelo, como su nombre lo dice, viene de la palabra dolor. Y el dolor a la pérdida, que es el duelo, es un proceso que lleva ciertas etapas, diferentes etapas, que cuando las sabemos es importante porque podemos identificar en cuál etapa estamos y qué es lo que estamos atravesando y qué es lo que se puede venir para poder entender de cierta manera que hay una normalidad en los sentimientos que estamos manejando, no tanto cuando nosotros tanto como cuando nosotros los sentimos, como para acompañar a una persona que está atravesando un duelo. Y bueno, el duelo se compone de 5 etapas principales que todos atravesamos en una muerte, y la primera sería la negación. Entonces, en esta primera etapa, lo que sucede es que hay como una pausa que es necesaria para asimilar. A ver, aquí puede ser desde unos segundos hasta tomar muchísimo más tiempo, porque recuerden que cada persona es distinta. Y sería, por ejemplo, cuando te acaban de decir que alguien falleció, lo primero que suele suceder en las personas es, no es cierto, estás jugando, es broma, no es cierto, ¿no? A veces la gente se puede congelar o puede parecer que está como súper distante, como si que se quedara pasmada. A veces vienen estas frases como, no, esto no puede estar pasando, esto no es verdad. Y entonces es como, estas situaciones es como una manera de defensa y es un espacio en el que la mente, el cuerpo, todo nuestro ser está tratando de asimilar esta información tan fuerte que nos acaban de dar. Yo creo que todos en algún momento hemos dado o nos ha tocado ver que den alguna súper mala noticia a una persona y que no haga absolutamente nada. O sea, que se quede, que hasta parezca que está súper tranquila la persona, como que se va, o si está comiendo, sigue comiendo. Y hay que darnos cuenta y hay que darle el espacio a esta persona o nosotros reconocer en nosotros mismos que automáticamente, no siempre cuando te dan una mala noticia, la persona se va a poner a llorar, porque es un momento en que el cerebro está tratando de, como les dije anteriormente, asimilar y de readaptarse a toda esta nueva información. En esta etapa también podemos observar que, por ejemplo, hay personas que, no sé, duran meses o a veces hasta años poniendo la mesa donde a lo mejor el esposo o la esposa se sentaba, le siguen haciendo su comida favorita y preparando su platillo, siguen lavando su ropa como normalmente lo hacían. Y cuando esto sucede, cuando estamos viendo que esto está pasando, tenemos que saber que está en la etapa de la negación. A la persona le está costando asimilar que esta persona ya se murió, que esta persona no está aquí. Entonces, bueno, eso sería otro ejemplo que es muy común también. La segunda etapa sería la ira o el enojo. Y miren, aquí lo que sucede es que la persona empieza a sentir muchísima frustración, muchísimo enojo, siente que esa situación es injusta, siente mucha impotencia y es cuando a veces puede ser tanto a la persona que falleció, o sea, se siente muy enojada con esa persona, porque no se cuidó, porque hizo las cosas de cierta manera, porque se subió a, no sé si se murió en un accidente automovilístico, porque se subió a este auto a esta hora, si yo le había dicho que no fuera, o puede ser que se empiece a enojar tal vez con gente del exterior. Ya saben, cuando empezamos a echar culpas ajenas porque tengo que encontrar un culpable de por qué esta persona se murió. Y entonces ahí empezamos a generar historias. Esto es muy común que pase. En las familias también hay que tener esto en cuenta, que a veces cuando, por ejemplo, muere la mamá o el papá, que ya estaban grandes, es muy
normal, no estoy diciendo que esté bien, pero para que empecemos a entender, es hasta cierto punto natural que empiece a haber problemas entre los hermanos y que uno se pregunte de fuera, oye, pero no es momento para que se empiecen a pelear, ¿no? En un momento donde acaba de fallecer, pero es también un mecanismo de defensa. Es como una reacción natural del cuerpo donde, pues esto, quiero encontrar culpables, cómo debieron haber sido las cosas, o por ejemplo también puede empezar ahí un enojo hacia Dios o hacia la vida, ¿no? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo si soy tan bueno, tan buena? ¿Por qué yo si he hecho las cosas bien? ¿Por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué la vida se ensaña conmigo? Etcétera. Entonces, lo que sucede en esta etapa donde hay tanto enojo es que hay tanto, pero tanto dolor, pero ese dolor, hagan de cuenta que se disfraza de fuerza. Y la fuerza, pues, es como el fuego, ¿sí? Cuando alguien está muy enojado, ven que se pone bien colorado. Y esto sucede como mecanismo en el cuerpo, en las emociones, en la mente, porque cuando nosotros nos enojamos, es una forma de agarrarnos de ahí para seguir vivos a pesar del dolor que estamos experimentando. Y si bien esto es natural, es muy importante atravesar este enojo sin que terminemos quemándonos, sin quedarnos en la amargura. Y yo les puedo hablar muy bien de esta etapa porque si ustedes no han escuchado el episodio introductorio, o sea, el primero que grabé, les hablaba justamente de esto. Yo duré años, pero yo no sé cuántos años de mi vida atrapada en esta etapa del enojo. Enojada con absolutamente todo el mundo, enojada conmigo, enojada con mi mamá porque se había muerto, enojada con Dios. Y creo que de cierta manera fue este enojo lo que me sostuvo o lo que me mantuvo viva para no colapsar, porque el dolor que yo estaba cargando era tanto que la única manera en que esa pequeñita, esa adolescente, logró seguir viviendo, pues fue a través del enojo, que al final de cuentas el enojo te mueve, el enojo te hace que vayas para adelante, ¿no? Pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado de no quedarnos atorados ahí, porque a veces ese enojo se convierte en amargura y ahí tenemos personas que están súper amargadas, súper apáticas de la vida por una situación durísima que les pasó, ¿no? Puede ser que perdieron a un ser querido, pero también puede ser que vivieron un divorcio, que les tronó su negocio, que como les decía, ¿no? Todas estas otras situaciones que también se viven como muertes. La tercera etapa sería la negociación. Y aquí en la negociación es muy curioso y puede ser medio truculento porque es de cierta manera una forma simbólica que busca como nuestra alma para remediar esta situación que estamos viviendo. Entonces, es como un grito desesperado por recuperar el control de la situación. Y empezamos como, Dios, si esto sucede, yo te prometo que. O, por ejemplo, si es en el caso de cuando alguien se nos muere, que es difícil de negociar, pero también se negocia. Yo les voy a decir lo que sucedía conmigo cuando empezó un poco esta etapa. Era que yo recuerdo que le pedí a Dios morirme, por ejemplo. No, por favor, Dios, mañana ya no quiero despertar y quiero estar muerta y ya voy a estar con mi mamá y esto no está pasando de cierta manera y yo te prometo que si eso, así, ¿no? Mil cosas, que es absurdo si lo vemos desde fuera, pero cuando tú estás atravesando un dolor muy fuerte, la mente busca negociar. Es como una manera de seguir vivos, ¿no? Estoy buscando cómo recupero este control. También nos puede suceder mucho en el caso de, por ejemplo, soñar, que he notado que esto es bastante constante cuando perdemos a un ser querido muy, muy, muy cercano. Y es que empezamos a negociar con Dios para soñar
con este ser querido que ya falleció, diciéndole como, yo te prometo que voy a cambiar esto en mí y nada más quiero ver a este ser querido a través de mis sueños, que me hable, que me diga que está bien. Eso también es una manera de negociar con la vida, con Dios, con las circunstancias que estamos atravesando, ¿no? Entonces, como les digo, es una forma de remediar, o es como una alternativa a nuestra pérdida o a nuestro dolor. Después pasamos a la cuarta etapa, que sería la tristeza o la depresión. Y aquí, si bien es algo muy complicado, es muy complejo, es muy difícil cuando llegamos ahí, aquí lo que va a suceder como primera instancia es que después de todo lo anterior nos atrapa un silencio. Y por experiencia les digo, es un silencio tan ensordecedor que de verdad ni siquiera puedes llorar. O sea, tu dolor alcanza un clímax, pues sí, alcanza como el clímax de lo que estás sintiendo, que ni siquiera las lágrimas te lo sanan. O sea, ni las lágrimas, ni el enojo, ni el negociar, ni el negarlo. Llegas como a una tristeza muy, pero muy profunda que la puedes sentir de verdad que hasta en los huesos. Y es un dolor tan, tan grande que se puede manifestar como en un cansancio en general. Hay como un cansancio emocional, es como ya quedas de cierta manera como guanguito, ¿no? Después de tanto patalear, de hacer berrinche, de gritar, de negociar, de tantas cosas que has hecho, es como si de pronto se te acabaran las fuerzas y no te queda otra cosa más que el silencio. Como que te quedas en ese espacio tan vacío que te estás sosteniendo en una tristeza demasiado profunda siquiera para hablarla, para pensarla, para cualquier cosa. Simplemente estás ahí existiendo en este dolor profundísimo y en esta tristeza y en este silencio que lo abarcan todo en tu vida. Fíjense que yo el año pasado atravesé una situación complicada en mi vida, una pequeña muerte, y digo pequeña muerte no devaluándola, sino que siento que la muerte principal pues es la muerte de la vida, ¿no? Entonces todo lo que está antes de morirte completamente, pues yo le llamo como muertes pequeñas, ¿no? Entonces atravesé esta pequeña muerte en mi vida. Y claro, yo para entonces pues ya tengo el conocimiento que tengo, he aprendido mucho sobre mí, etcétera. Y recuerdo perfectamente el momento en que me pasó esto. Recuerdo que me levanté un día en la mañana y me sentía como media zombie. Quise prender la tele y la prendí como, no sé, algunos minutitos y como que no pude con lo que estaba escuchando, entonces la apagué. Quise poner música, tampoco. Quise poner un podcast, tampoco. Nada de lo que normalmente hacía como para hacerme más a menos mis mañanas, como que no soporté nada. Y como que andaba ahí nada más por todos lados, como queriendo lavar platos, queriendo hacer 10,000 cosas, pero nada me llenaba. Y en ese momento, para mí fue muy claro uff, me está llegando un vacío en donde no puedo estar. Entonces recuerdo que lo que hice fue sentarme ahí en el sillón y darme cuenta de que estaba entrando en una tristeza tan profunda que no me iba a llenar nada, y no me iba a llenar nada por un buen rato, que yo no sabía cuánto podía durar ese rato, ¿no? Podían ser semanas, podrían ser meses, no sé, y simplemente fue como enfrentar esa tristeza tan grande en mi cuerpo que pues que simplemente fui compasiva conmigo y fue como abrazarme en ese momento y decir, bueno, pues estás aquí en este silencio que parece que más que un silencio externo, que también se vuelve como en un silencio externo, es como un silencio muy interno en donde
empiezas a navegar una nada dentro de ti, ¿no? El que ya lo ha vivido me imagino que sabrá. Entonces, aquí lo que sucede en esta etapa es que muchísima gente le huye. Muchísimas personas le huimos. Preferimos estar en la ira porque, por ejemplo, en el enojo te sientes vivo. Estás encabronadísimo, pero estás vivo, te mueves por la vida. Entrar a la depresión o a la tristeza es entrarle un poco a lo duro. Es saber que ya no hay nada que se pueda hacer y que vas a tener que lidiar con este sentimiento que sientes que te aplasta por todos lados. Entonces, es muy importante que cuando alguien haya tenido una pérdida y lo veamos metido en su casa, que no quiere salir, que no se quiere bañar, que no tiene hambre, en lugar de estarlos empujando a que salgan a la vida, esta es información para que sepamos que está bien, que es parte de un duelo el que se sientan así, el que realmente no les importe físicamente cómo se vean, en que es un momento en que no hay otra cosa que les va a importar y que es muy importante que atraviesen esta etapa de la tristeza profunda y que la mejor manera de acompañar a una persona que está atravesando esta etapa es simplemente estar. No tenemos que decir nada, no tenemos que hacer nada, no los tenemos que sacar de ahí. Simplemente es acompañar con la presencia. Y así como hacemos con otros, es también hacerlo con nosotros. Cuando empecemos a darnos cuenta de que ya ni llorar nos quita el dolor, de que ya no nos sentimos en realidad ni siquiera enojados, de que no, esto es simplemente presencia contigo mismo. Estás atravesando eso, date chance, ¿no? De estar así. Y bueno, la última etapa que casi siempre precede a la tristeza es la aceptación. Y aquí en la aceptación nos va a llegar una paz. Más que ver la aceptación como una forma de resignarte a estas circunstancias o esta situación que sucedió, es más bien llegar a la comprensión de las cosas. Es cuando le damos un significado a esa muerte. ¿Y qué significado va a ser? El que para cada quien le encuentre. 2 hermanos o 10 hermanos pueden haber perdido a un padre, a una madre, y cada quien le va a dar un significado diferente, desde un significado religioso hasta un significado, no sé, ¿no? De la vida personal, etcétera. Y aquí, ¿cómo sabemos que es una aceptación y que no es más bien una resignación, que en realidad estamos como en la tristeza, resignados a que esto es así? Yo lo diferencio porque aquí en la aceptación, tu pérdida, cual sea que haya sido, se nos convierte en una sabiduría. Es como decir, esto pasó o esto me pasó y aún sigo aquí. Y no sigo igual porque las grandes pérdidas nos cambian, eso es una realidad. Sigo aquí mucho más presente, mucho más vivo, mucho más consciente y mucho más sabio. En esta etapa las personas como que resignificamos la pérdida. ¿Sí? Generamos una narrativa, y cuando hablo de narrativa es como generamos una historia sobre esto que nos sucedió y sacamos una creencia que nos ayuda a seguir adelante más reforzados, más sabios y más fuertes en la vida. Yo, por ejemplo, les puedo compartir que si bien no me hubiera gustado haber perdido a mi mamá a tan corta edad, lo que sí les puedo decir en estos momentos es que no cambiaría mi historia. Porque gran parte de la persona que yo soy ahora, y estoy hablando de la parte positiva mía, gran parte de la fuerza, del conocimiento, de la sabiduría interna que creo que tengo, tiene que ver con este episodio en mi vida. Y a ver,
no es el episodio como tal, no es que todas las personas que hayan perdido a su mamá a los 6 años van a estar en el mismo lugar que yo, nada más porque sí. No, hay un trabajo que se tiene que hacer, un trabajo de autoconocimiento, de resignificar nuestras muertes, nuestras pérdidas en general en nuestra vida, lo que al final nos va a generar ese cambio de persona, va a sacar en nosotros cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos y que nos lleva pues al crecimiento personal. Entonces, vamos a recapitular para que no se les olvide. Las 5 etapas de un duelo es la negación, el enojo, la negociación, la tristeza o la depresión y al final la aceptación. Es súper importante que tengamos en cuenta que no siempre estas etapas se van a vivir en ese orden. Sería lo ideal, sería lo mejor, pero cada cabeza es un mundo. Entonces, si alguien que acaba de perder a un ser querido se súper encabrona y otra persona lo niega completamente y se va a la fiesta y sigue con su vida como si nada, ninguna de las dos personas está mal. Es completamente normal. Eso es importante que lo sepamos. La otra es que no hay tiempos. No hay tiempo, señores. Estas 5 etapas las podemos vivir todas en un lapso de 6 meses o las podemos vivir todas en un lapso de 2 años o podemos quedarnos atoradas en una, como fue mi caso, la mitad de una vida, o hay gente que en toda su vida no sale de alguna etapa y ahí se queda. Muchas veces también podemos sentir que retrocedemos. En el ejemplo que les daba anteriormente de lo que me sucedió hace un año, ya me daba hasta miedo decir que estaba bien, porque justo cuando yo a veces me sentía, no, ya estoy, me siento muchísimo mejor, lo peor ya pasó, pues ándale, que después me daba un bajón, pero peor que el anterior, y yo decía, no hombre, o sea, aquí yo nunca voy a ver la luz, justo cuando siento que la estoy viendo, viene otra ola y me revuelca, pero peor. Y para que si les está sucediendo eso, no sientan que no están avanzando. Simplemente hay que darnos chance, hay que ser compasivos con nosotros, no hay que exigirnos tanto. Los duelos requieren su tiempo y, y los duelos más que nada nos están dando de cierta manera una enseñanza. Entonces, la mejor manera de aprender es no resistiéndonos, es simplemente estar presente, estarnos observando y dejándonos experimentar las emociones que sea que están viniendo, ¿no?, a nosotros. Fíjense que ahora que estuve en Oaxaca, me ayudó mucho como una metáfora de lo que es un duelo, porque estaba en un mar que no estaba tan tranquilo y ahí me amisté con un señor y lo que él me estaba comentando sobre cómo salir del mar cuando está muy revuelto, que está muy bravo, y decía que el problema que la gente comete es que cuando ya avanzaste mucho hacia adentro del mar y luego quieres salir, la gente empieza a nadar y se empieza a desesperar y se empieza a cansar y eso pues te genera como mucha ansiedad o mucha desesperación y pues cada vez se pone peor, ¿no? Y entonces lo que él me enseñaba, que la mejor manera de salirte del mar era nadar y que normalmente cuando se venía una ola como muy grande, se venían como otras 5 seguidas y entonces hay que ahí no nadaras, ahí simplemente te quedaras, dejaras que se vinieran esas 5 olas y en cuanto se fueran esas, entonces nadaras un poquito más y que nuevamente cuando eso pasara, porque así no te cansabas y cuando había un espacio donde estaba tranquilo, era tu momento de entonces sí, echarle ahí ganas y nadar. Y yo pensé que eso estaba sucediendo con el duelo que yo estaba atravesando en ese momento, porque de pronto tenemos esta urgencia por salir de estos duelos que estamos pasando y por querer salir pronto no hacemos bien el duelo. Y por querer salir pronto nos cansamos, nos agotamos y después no entendemos por qué vamos por la vida
todos trabados, y eso es por querer exigirnos y exigirle a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestro corazón, que porfa ya salga de ahí y que salga rapidito y se integre a la vida. Y no le damos como estas oportunidades de, hey, va a suceder, pero va a suceder al ritmo que tenga que ser. Y a veces nos va a tocar estar un poquito más ahí, pero eso es muchísimo más orgánico. El simplemente ir con la emoción, dejarnos, y en cuanto nos sintamos un poquito más estables, entonces tal vez avanzar. Pero si de pronto viene nuevamente este bajón de la tristeza o nuevamente este enojo de por qué me está pasando esto a mí, es darnos esa oportunidad y ese chance de decir, híjole, aquí todavía queda un poco de este enojo, aquí todavía queda esta herida de injusticia ante esta situación que viví, ¿no? Y está bien, está perfectamente correcto que vivamos las situaciones así. Algo que me parece muy valioso que tengamos en cuenta y que también era como mi propósito al hablarles de este tema, es que cuando conocemos las etapas del duelo que todos atravesamos, sepamos o no de esto, sea de manera consciente o inconsciente, podemos manejar las muertes desde un lugar diferente y que genere la menos destrucción de nuestra vida como está. Y déjenme, les doy un ejemplo de por qué les digo esto. Estaba escuchando una estadística de que cuando una pareja pierde a un hijo, no estoy muy segura, pero creo que es como entre el 95% de las parejas terminan separándose. Y esto es un dato muy importante, y lo que yo pensaba de esta estadística, y me suena a mí muy lógico, es que cuando se pierde un hijo, que no me quiero ni imaginar el dolor que ha de ser eso, en una pareja que los dos al mismo tiempo van a empezar un duelo de la persona que más aman en el mundo, el duelo no va a ir parejo. Ojalá así fuera, pero no, porque las personas somos distintas. Ya de pura entrada, si eres hombre y mujer, ya hay una diferencia de cómo vas a manejar el duelo y las etapas, etcétera. Pero también tiene mucho que ver con cómo creciste, con lo que viste en tu casa, con lo que te enseñaron, con qué tanto te dejas sentir las emociones, qué tanta validez te das a mostrar tu dolor, etcétera. Son mil razones por las cuales no es tan probable que una pareja vaya a estar en sincronía en las etapas que está viviendo en su duelo. Entonces, imagínense que el esposo está en la etapa de la ira y está enojadísimo consigo mismo porque no pudo proteger, no pudo evitar esa situación, aunque no haya tenido nada que ver, para nada sea su culpa, no dependía de él que su hijo se muriera o no. Él está enojadísimo consigo mismo y está en la ira. Y entonces, imaginemos que la mujer está en la negación total. Entonces, supongamos que él llega a su casa, o sea, a los 2 días de que muere su hijo, ya está trabajando, ya está haciendo negocio, ya está haciendo 10,000 cosas, llega a su casa y su esposa está en la negación y está a lo mejor en el cuarto del niño, acomodando la cuna, los juguetes, poniendo la musiquita de bebé, y por supuesto que de fuera se podría percibir como una escena de locos, y va a parecer de locos el uno hacia el otro. O sea, tanto para el hombre va a ser más coraje le va a generar ver esa situación porque ¿qué estás haciendo? O sea, ya se murió y tú sigues como si aquí estuviera, y pueden empezar estas peleas, ¿no? Y a lo mejor para la mujer que está en la completa negación, el simple hecho de que el marido le toque la palabra muerte, o sea, le genera un colapso, o sea, ni siquiera lo quiere escuchar. Entonces se va perdiendo esa comunicación, se va atrofiando. Entre menos se puedan ver el uno al otro, entre menos tengan que interactuar, en ese momento para los dos lo van a sentir como mejor, porque están viviendo, aunque la misma historia,
cada uno está viviéndola desde un lugar diferente y ninguna de las dos personas está mal. Simplemente están en etapas distintas. Por eso es tan importante que tengamos esta información. No es que vayan a cambiar las cosas, pero si nosotros ya tenemos conocimiento y esto se nos queda ahí en una parte de nuestra mente, seguramente cuando nos topemos con alguna situación de muerte, como les digo, no necesariamente de un ser querido, sino de cualquiera de las otras pequeñas muertes que hay en la vida todo el tiempo, vamos a poder ser más empáticos, no nada más con nosotros y con lo que estamos atravesando, sino también con la otra persona, que tampoco está mal porque está viviendo esa misma situación desde otro lugar. No es que a la otra persona no le importe, no es que la otra persona haga como si nada, es simplemente que le está tomando más tiempo atravesar como ese primer enfrentamiento con esa situación. Almas bonitas, hay que empezar a ver el duelo de una manera distinta. No es un castigo, hay que verlo como un lenguaje del alma que nos está enseñando a soltar y a renacer. Deseo de todo corazón que este Día de Muertos, si recuerdan a esas personas que ya no están y que quisieron tanto, se cuestionen si ya están en la aceptación de esas muertes. Y si no han llegado a ese lugar, que se pregunten en qué etapa están y qué es lo que están haciendo para avanzar. Porque se los digo por experiencia, el tiempo por sí solo no cura el dolor. Ustedes tienen que hacer algo, tienen que conocerse, tienen que resignificar esas muertes, tienen que sentir lo que sea que están evitando sentir y vivir lo que sea que tienen que vivir y a lo que se resisten para que puedan avanzar, para que el tiempo les pueda ayudar, porque por sí solo no les va a cambiar nada, de verdad. O sea, duré demasiados años estancada creyendo que simplemente porque pasara el tiempo mi dolor se iba a disminuir y a veces no solamente no disminuye, sino que se acrecenta. Entonces es importante que si bien seamos compasivos con nosotros mismos, también nos cuestionemos si tal vez podemos hacer algo para salir de la etapa en la que estamos y avanzar a una que esté más cerca de algo que nos dé paz, de algo que nos entregue una sabiduría que no solamente sirva para nosotros, sino sirva para acompañar a otras personas que queremos que aún tienen vida. Porque yo creo que no hay nada más triste en esta vida que dejar de estar con los vivos por estar con los muertos. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, ahora sí los dejo. Deseo de todo corazón que se dejen acompañar por el duelo, que se dejen transformar por este caminar que si bien no es fácil y es muy, muy, muy retador, es de los caminos que más recompensas dejan. Se los digo con toda honestidad. Recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven siempre su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.